¿No teme usted por su vida? Yo te puedo decir que cualquier cosa que a mí me pase, el país entero sabe que van a llamar a Fausto el Gato inmediatamente, porque yo me he caracterizado simplemente por ser un abogado serio, honesto, y enfrentando sobre todo a esa mafia a ese nivel y con la afectación que le he causado. Entonces, el día que a mí me pase algo, todo el mundo sabe de una vez en quién pensar. Seguimos en su programa Despertar Político, saliendo por los canales 74 de Altiz, una línea de telecables a nivel del nordeste del país, y así como también por los canales de YouTube Rafael Linares Guerrero y Multimedios de Comunicaciones. Señores, recibimos con un fuerte aplauso a otro bucapié. Él dice que lo ayudemos, pero olvídense. Amadeo Peralta. Amadeo Peralta, señores, cabe destacar que yo a Amadeo lo conocí junto a mi padre, y a Amadeo siempre le he distinguido, le he tenido un gran respeto porque es bueno en lo que hace. Como siempre, no somos moneditas de oro, Amadeo, para caerle bien a todo el mundo. Hay muchos que hablan y muchos que dicen, pero gracias a Dios, Amadeo, porque está aquí en este conversatorio con usted. Un placer para mí, gracias por la invitación. Un saludo para todo el que anda en la calle cogiendo lucha a esta hora. Bueno, Amadeo, muchos temas en el día de hoy por discutir. Este tema, por ejemplo, Yexet, las víctimas, ¿ha sido usted apoderado en algún momento? ¿Lo han llamado para consultarle? ¿Cómo usted cree que va a terminar eso jurídicamente? ¿Ha dado los pasos correctos Antonio Espaillat? En fin, una serie de preguntas surgen con el jurista Amadeo Peralta. En el tema del YESEP, a mí me han consultado como unas 8 personas. Lo que sucede es que en el sistema, en el derecho que nosotros ejercemos, hay un mal de fondo. La gente no quiere pagar. Dios. Sí. He hablado con 8 personas, pero ellos quieren que tú lleves el caso a lo que salga. Exacto. 7 años pro bono. Lo que es años. Sí. Pro bono, dice un amigo mío, pro bono. Porque exacto, los pro bonos son buenos siempre que te pongan una parte de los honorarios tuyos. Mira, ve adelantando y un pro bono después, porque hay gastos y hay muchísimas cosas. Exacto. Inclusive, tanto ese caso como otros en el ámbito jurídico que pueden tener éxito, muchas veces no son llevados porque aquí en República Dominicana, sobre todo el dominicano, porque también aquí hay muchos extranjeros, sobre todo el dominicano no tiene la cultura de demanda como existe en otros países. Entonces, siempre me plantean casos millonarios, multimillonarios, pero no quieren darle al abogado una botellita de agua. Entonces, la gente no quiere pagar, esa sería la conclusión. Exacto, entonces así he tenido que decirle que yo no llevo esos procesos y a lo mejor buscan a otro abogado que, sí, que lo lleve. Amadeo, pero el caso del YEXE como tal, ¿qué opinión le merece? ¿Cree usted que ha dado los pasos correctos el Ministerio Público, el propio Antonio, en restringirse un poco, no hablar del caso? ¿Cómo usted cree que va caminando esto a 2 meses casi de la tragedia? Bueno, a mi entender, el Ministerio Público lógicamente se ha tardado en la ejecución de esos procesos. El Ministerio Público tiene que darle una respuesta satisfactoria al país. El hecho de que van 236 personas y no recuerdo si 189 heridos, eso no se puede quedar así, sobre todo en comparación con otros casos en donde el Ministerio Público ha sido ligero y ha apresado prácticamente a los dueños de esos locales. Ustedes tienen el caso de una planta de gas en La Vega. Eso ocurrió un sábado y el lunes los dueños y los socios de esa compañía amanecieron toditos presos. Así es. Ese mismo caso de San Cristóbal, a los pocos días
Inclusive me daba pena de una muchacha que era hija de los dueños de esa compañía, o sea, presa. Digo que me da pena porque me da presa sin saber de ese proceso, la esposa del dueño. Sin embargo, el Ministerio Público los acusó. En este caso, el Ministerio Público, yo entiendo que hará de dar alguna sorpresa al país, porque eso no se puede quedar así. Le dará una sorpresa al país. Bueno, pero es que no estamos en cuestión de sorpresa. Oye, y con un tema, por ejemplo, tan complicado, hermano Giovanni, ¿estamos para sorpresa? Bueno, en definitiva. Me gustaría, usted hace unos años tuvo una denuncia muy potente, diría yo, por decir algo, sobre una mafia que usted denunciaba en Punta Rusia, en el registro de títulos, y era todo un entramado. Desde esa denuncia que usted hizo hasta la fecha de hoy, ¿ha cambiado algo? Mira, el caso de Punta Rusia, yo tengo un tiempo denunciando las operaciones de un entramado, lo más lamentable de un diputado, que es el ladrón de tierra más grande que hay, falsificador de documentos. No sé si usted dijo que era Fausto el Gato. Le apodan Fausto el Gato. Recientemente, inclusive, el Ministerio Público localizó una sentencia falsificada en la jurisdicción inmobiliaria que no había podido ser encontrada, con esa sentencia falsearon esa sentencia, pero también falsearon el contenido, estableciendo que un señor que le llaman Carlos López Wester había fallecido y que un grupo de sinvergüenzas eran descendientes de él, pero al final era como el caso de los Rosarios, eran todos usurpadores. Dios mío. Ustedes tienen el caso inclusive del alcalde del distrito municipal de Montserrat, que fue apresado en Baní luego de una persecución. Ese caso de Montserrat en Neiva está vinculado con Punta Rusia, porque esos delincuentes de Punta Rusia se inventaron que ese mismo señor, Carlos López Huestel, había ido a Neiva y había declarado un hijo. Y allá, que es un centro de un consulado clandestino de falsificar actas, le habían otorgado actas de nacimiento en donde el papel es bueno, el papel en el que te lo expiden, el sello es legal y la firma también, pero el contenido del acta de nacimiento es totalmente falso. Entonces, ustedes tienen inclusive recientemente una declaración del comunicador Ricardo Nieves, en donde ha confirmado todavía con más veracidad la existencia de una mafia peor que la de Bahía de las Águilas, pero es porque él ha visto el expediente que tiene la Procuraduría General de la República. Y yo le digo, lo más increíble de ese caso de Punta Rusia, entre muchas rastrerías que han pasado allá, es como una sentencia, o sea, tan mal falsificada, tan mal hecha, fue aceptada en el registro de títulos y le cancelaron los títulos a esa gente. Pero algo inclusive que me preocupa también, digo, no que me preocupa, sino que me llama la atención, es ver colegas, digo, voy a retirar la palabra, gente que se hace llamar abogados, que lo que son es lacra, son ratreros, Dios, defendiendo todo ese tipo de vagamunderías, defendiendo atropellos que ocurrieron en Punta Rusia. Porque ahí se mete entonces la política, hijo de y una persona que lleva un proceso de la A hasta la Z, que se lo conoce perfecto, entonces esa persona termina siendo muchas veces lacerada por esta clase política, podríamos decir. Exacto. Al final de cuentas, todos esos ladrones de tierra y todos esos falsificadores, lo que hace también es que te ofrecen tierra, te ofrecen solar en la playa. Al final, como eso no es de ellos, es fácil para el que se ha robado algo decir lo tuyo está ahí. Ahí ustedes tienen el ejemplo de que a mí me han enviado 64 personas
lo llevo contado a través de los años. 64 personas a hablar conmigo, entre ellos algunos diputados. Pero escuchen cuál es el tema de la conversación. ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto tú quieres? No joda tanto. Vamos a repartirnos eso. Olvídate de eso. Eso da para todo. Tú lo quieres en título, tú quieres tierra, tú lo quieres en efectivo. O sea, y a todos los que han ido, toditos han salido peor que como han entrado. Porque ese tema de Punta Rusia, al final también yo estoy llevando una defensa social. Así fue que inició de una comunidad abusada por una banda de ladrones y de falsificadores. Al final de cuentas, la Procuraduría General de la República, cuando concluyó con esa investigación, determinó quiénes son los verdaderos dueños de esos terrenos, que yo siempre entendía que era del Estado. Y esas personas, cuando vinieron al país, entonces decidieron apoderarme como su abogado de cabecera. Y hoy una lucha social que empezó bastante bien, sigue, en donde los dueños de eso son unos ciudadanos dominico-alemanes que no tenían los medios para enfrentar a esa banda, y lo único que puedo decir fue que Dios me puso en el camino y he tenido que enfrentarla con uña y diente. Abogado, hay un tema, usted que habló de la cultura de demanda, hay un sector aquí que es muy olvidado, y desde el punto de vista jurídico me gustaría saber su opinión, y son los conductores de plataformas digitales, que al día de hoy hay muchísima denuncia y nadie le da respuesta, no tienen un respaldo. Y revisando la ley del Intran, me gustaría saber si hay alguna protección, si tiene que ser desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de defensor del pueblo, o desde el punto de vista del Intran, que se le pueda buscar un bajadero y de una manera u otra apoyar a esos muchachos que hacen plataformas digitales como Pedido Ya, Uber, Drive, etcétera. Ok, al final fue que entendí la pregunta, porque al decirme plataformas digitales y el Intran, mira, yo soy de opinión que la propia ley de tránsito, esa ley hay que revisarla de arriba abajo. Pero es por el desorden que aquí se ha generalizado. Asimismo como esos jóvenes que trabajan en esas plataformas de Pedido Ya y Uber y toda esa cosa, son padres de familia, necesitan la protección del Estado, pero también aquí tiene que haber orden. La mayoría de esos jóvenes, por llevar rápido ese pedido, arriesgan no solamente su vida, sino la de todo el mundo. De hecho, yo veo con mucho temor en la calle cuando yo estoy parado en una fila. O sea, veo el carril que me queda a la derecha vacío y el que me queda a la izquierda, por la velocidad con que esa gente me pasan por el lado, en relación con cualquier persona que se lance a cruzar la calle. Y si esos jóvenes de igual modo no se ponen en orden, nosotros aquí vamos a seguir peor en el desorden. Entonces, yo te menciono la ley de tránsito, que prácticamente la ejecuta la DGC, pero también la dirige el Intran. Esa ley de tránsito prácticamente no establece cárcel para nadie por ningún hecho. Entonces, ahí está parte del desorden que nosotros tenemos. Fuera de aquí, el pasarse en rojo en un semáforo, eso es casi peor criminal, mi hermano. Casi peor que vender droga. Sí. Pero aquí, o sea, no sucede nada. Y el día que se implemente el que esa ley de tránsito, por lo menos le toque una semana preso a un conductor que ejecute un hecho grave, aquí se van a resolver muchas situaciones. El propio hecho de que un conductor mate a un transeúnte en la calle, esa ley de tránsito inclusive no es que le da mucha protección, porque hay que diferenciar dos cosas.
Nadie quiere tener un accidente, pero hay personas que por el estado en que van lo provocan, por el exceso de velocidad, porque van pimpeados en droga, porque van borrachos. Entonces, a veces han sucedido casos donde un conductor ha matado a 4 o 5 personas, sí, y la ley de tránsito lo más que le puede atribuir son 3 años de prisión si acaso lo encuentran. Si se demuestra algún tipo de debilidad, de imprudencia en el conductor. Pero, Amadeo, vámonos a la papa caliente, como yo le llamo. Estos casos, por ejemplo, pulpo, coral, calamar y todas estas cosas, ¿usted cree que fueron casos para hacer justicia o circo mediático? Y por ahí mismo, dentro de todos esos casos, hay figuras poderosas. ¿A quién no se atreve a tocar el Ministerio Público? Bueno, en esos casos de corrupción, yo te pudiera decir que el 98% de los casos se quedaron impunes. Sí. Increíble. ¿Por qué? Se quedaron por muchas razones. Primero, falta de capacidad en la logística investigativa. Segundo, cualquier proceso penal que no cuente con una auditoría de la Cámara de Cuentas está totalmente a la deriva. Y para la Cámara de Cuentas hacer una auditoría, ahí es que comienza la génesis del problema. Lo primero es que tiene que hacer un presupuesto, no sé cómo ellos le llaman la palabra, hacer un planeamiento para el año que viene, de cuáles son las auditorías que se van a realizar. Pero hay auditorías que se pueden tomar más de un año. Entonces, esa logística, esa falta de recursos de la Cámara de Cuentas ha impedido también la ejecución de muchos procesos por corrupción. Es bueno que el país sepa que las auditorías de la Contraloría General de la República solo sirven de manera referencial. No pueden sustentar un proceso penal y ahí está parte del problema. La Cámara de Cuentas, con todos los problemas en los que se ha visto envuelto, al final de cuentas también ha ayudado a muchas personas a que esos procesos no salgan. La Cámara de Cuentas ha archivado. Sí. Y hay muchas maneras de, con solamente no incluir una auditoría para el año que viene del ayuntamiento X en el país, ya con eso lo están ayudando. Pero si en el curso deciden hacer una auditoría en esa institución, ellos también tienen la facultad de archivarla, pero también tienen otra facultad, que es el que duran tanto tiempo en un proceso de revisión, que posteriormente también el proceso incluye enviársela al posible infractor para que él haga los reparos al informe de esa auditoría, y eso también esa persona puede tener plazos para responder eso. Y cuando tú le suma el tiempo, fácilmente van 3, 4 años. Y por eso el 98% de los expedientes de corrupción se van a quedar así. ¿Cuál usted cree que será el próximo escándalo de corrupción? Y aparte de esa pregunta, si usted tuviera de golpe y plumazo ahora mismo que meter 3 políticos presos, ¿cuáles serían esos? Son tantos que de verdad que no me decido por ninguno. Pero ¿cuál sería el próximo escándalo de corrupción? Que nadie se atreve a hablar de eso. Lo eléctrico, ¿no? Que se ha quedado... Bueno, los pulpos eléctricos lo hemos estado esperando desde... Bueno, desde el 20. Desde el 20. Sí. Que se entiende que es un super caso. Pero no es ningún super caso, porque es que tenemos 5 años casi esperando el super caso, y ya el caso se ha vuelto un casitititico. Es decir, cuando el Ministerio Público le permite a un imputado X o a un posible imputado tanto tiempo investigando, el caso se diluye. Ahí lo que puede el Ministerio Público estar cometiendo un acto de violación de derechos fundamentales, porque cuando te limita una cuenta, el acceso a ella, hacer pago, hacer esto, le hace un flaco servicio. Mira qué sucede. Mira una apreciación jurídica personal.
real voluntad de combatir la corrupción aquí nunca la ha habido. Eso es lo primero. Sí. Segundo, para que haya esa voluntad, el propio Ministerio Público debería tener un presupuesto adicional para la contratación, inclusive de abogados expertos en manejar esos temas de derecho penal, porque la capacidad del Ministerio Público ha sido arropada por los pocos casos que hay. Entonces, en el Ministerio Público, si no le meten cuarto para resolver muchas de esas situaciones, va a pasar lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, que por falta de presupuesto no se pueden hacer las auditorías. Entonces, otro problema que nosotros enfrentamos, y lo saben sobre todo los que son abogados, el Código Procesal Penal no ayuda mucho. El Código Procesal Penal aparentemente fue hecho para beneficiar a muchos de esos imputados. Y si no fuese, inclusive por la ley 155-17 sobre lavado de activos, aquí no hubiese habido ningún caso. Porque el Código Penal que nosotros tenemos, que nos lo prestó Napoleón Bonaparte, no castiga prácticamente hasta con 1 año de prisión el robarse 1/4. Sí. El Código Penal viejo. Mire, yo quiero volver a Punta Rusia. Ahí se vio unos videos muy virales sobre unos norteamericanos que le dieron una golpiza y después de un tiempo el señor murió. Entonces, ¿dónde ha quedado ese caso? ¿Eso se quedó así? ¿Qué pasó? Y en esa misma línea, usted ha hablado que le han enviado 60 y algo de personas a hablar con usted, y viendo esa golpiza que le dieron a esas personas, a esa pareja, ¿no teme usted por su vida? Yo te puedo decir que cualquier cosa que a mí me pase, el país entero sabe que van a llamar a Fausto el Gato inmediatamente, porque yo me he caracterizado simplemente por ser un abogado serio, honesto, y enfrentando sobre todo a esa mafia a ese nivel y con la afectación que le he causado. Entonces, el día que a mí me pase algo, todo el mundo sabe de una vez en quién pensar. Lo mismo que pasó con ese norteamericano. Cuando ese norteamericano murió, el primer pensamiento de su esposa fue: me lo mataron. Pero me lo mataron por las amenazas que ese norteamericano y ella habían recibido, por la golpiza que recibió por parte de ese bandido, y por todas las amenazas que ellos sufrieron y siguieron sufriendo allá en Punta Rusia. Y si el Ministerio Público y el gobierno le hubiesen puesto más atención a Punta Rusia, allá se hubiesen judicializado más procesos, porque son muchos los extranjeros abusados. Yo he sido prácticamente la voz de cientos de personas de Punta Rusia para poder hablar yo solo por cientos de personas que de una o de la otra manera lo han estafado, lo han amenazado, le han robado su tierra, le han deslindado su casa. Ese caso es tan grande que yo te puedo decir cómo a una gente, a un ex fiscal titular de Santiago, al titular de Santiago de la Fiscalía anteriormente, se le ocurre el ponerse diferentes casas de diferentes personas a su nombre sin haber puesto un blog en esa casa. Así operaba esa banda. ¿No le han dado parte a la embajada americana sobre esos casos? Se le ha suministrado varias informaciones, pero la embajada americana siempre dice que está trabajando el proceso, que no puede dar información, pero que tienen el caso. Mire, eso me sirve, Giovanni, Sí. y querido Amadeo, para yo contar esta anécdota. Sabes que yo en Nagua tenía un cliente que era dominico suizo. No, él era dominico americano, norteamericano, residía allá. Bueno, y estaba en su proceso de ciudadanía, pero el hombre iba y venía y había comprado un solar. Y había un ciudadano suizo que colindaba con él, y el ciudadano suizo se le metió al lindero, le cogió un metraje largo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, el proceso llegó a un acuerdo entre las partes y decidimos entonces tumbarle la pared
con la anuencia de la persona, tumbar la pared y ponerla donde iba. Pero ¿qué ocurrió con el ciudadano suizo? Siempre. Y oye, ese caso lo llevé, Giovanni, en el 2015. Increíble. 2014 para el 2015. Duramos casi 8 meses en eso, en Nagua. Ese ciudadano suizo tenía una casa preciosa, hermosa, vista al mar y todo eso. Murió. No tenía un familiar aquí. Y entonces el cliente me apoderó de la venta de ese solar que habíamos discutido en el 2015. Yo volví en el 2021 por ahí. Y yo pregunto, digo, ven acá. Y el suizo que estaba ahí dice, no, el señor murió, pero él no tenía a nadie. Y su chofer y su empleada fueron los que heredaron eso. O sea, hicieron, y ahora hay un problema porque hay unos hijos reclamando eso, pero tienen el mismo problema que usted dice. Gente que no vive en el país, gente que no tiene tiempo, o sea, que puede venir aquí por 15 días, no va a estar metido aquí en esta jungla. Jungla no, en esta, porque óyeme, duramos 8 meses para que esa persona le reconociera. Y fue por un acuerdo entre las partes, por múltiples cosas que yo hice y que hizo el otro colega. Pero eso me llama a reflexión de que aquí hay muchos extranjeros haciendo inversiones y al final los más vivos son los que se quedan con esas inversiones. Sí, de hecho en la zona de Puerto Plata se da muy frecuente. Situaciones parecidas. Sí, y de hecho a veces me he quedado pensando, hay extranjeros, sobre todo alemanes, que vienen y se radican inclusive en zonas muy apartadas. Sí. Sosúa, en Cabarete, y hacen una casa buena, pero le ha tocado fallecer y ni la familia de ellos saben de ellos. Sí, claro. Y esas propiedades se quedan ahí. El que estaba más cerca de él es el dueño. Sí, sí. Eso pasa. Entonces, yo que vi eso, me imagino que Giovanni también ha pasado por procesos iguales. ¿Qué podemos hacer como Estado? ¿Qué puede hacer el Estado? Porque el Estado se ha declarado incompetente en muchísimas cosas. Es decir, un inventario, el control territorial muchas veces, las alcaldías, las gobernaciones. Porque si alguien debe tener el control territorial de las propiedades que tiene esa provincia, debe ser la autoridad, pero parece que no la tiene. Yo te puedo asegurar que en los pueblos todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe la situación, inclusive de cada persona. Yo soy de la Isabela de Puerto Plata. Sí. Y yo te puedo decir que en la Isabela todo el mundo sabe quién está vendiendo droga o quién está cuereando. Sí. No, siempre ha sido España así. o en Alemania. Sí, siempre ha sido así. En los pueblos todo el mundo se conoce. Entonces, esa misma situación yo la veo en Puerto Plata, de que todo el mundo sabe allá, fulano falleció y la casa se la robó el vecino, el chofer, el tío, el que sé yo quién. O sea, uno que no es ni siquiera familia de él. Y bienes nacionales también, o el propio Ministerio Público pudiera intervenir, pero no. Nosotros aquí nos hemos estado acostumbrando a que cuando un problema no te afecta, no te duele. Sí. Y se va convirtiendo en una costumbre y al final cuando hay que pararla se pone más difícil. Amadeo, tú eres un abogado querido hermano Amadeo, tú eres un abogado del ejercicio, frecuentemente nos vemos en los tribunales. Ahora, a través de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ya por ejemplo los tribunales de la feria, todo se va a conocer de manera virtual, pero el alcance virtual es tan grande que ya los documentos, hasta en otras jurisdicciones, lo están haciendo de manera virtual. Quien te habla, que es un abogado también en ejercicio, entiendo que si bien es cierto, Amadeo, que tenemos que estar cerca de la tecnología, pero tampoco podemos de un día para otro hacer un cambio en el sistema judicial completo. ¿Cuál es tu opinión con esta situación? De esta justicia virtual. La justicia virtual es ilegal. Eso no está contemplado en ningún ordenamiento de las leyes de República Dominicana. Eso ha sido un invento que fue aceptado cuando la pandemia. Pero fuera de ahí, el que ejerce el derecho sabe que
que para que haya un verdadero Estado de Derecho tú necesitas que el juez te vea, que tú puedas pasarle los documentos, que las personas puedan interactuar, puedan hablar. Ahí en ese escenario personal de una audiencia se puede saber con más veracidad la culpabilidad o inocencia de una persona. Pero en el tema de la virtualidad, llegó un momento que eso se convirtió en un relajo, en donde hay personas que jugando con la virtualidad no permitían que ninguna audiencia pasara. Y por ejemplo, en el ámbito penal se daba frecuentemente, se componía la audiencia, pero el imputado y el abogado estaban presentes, pero al final de cuentas se fue el internet, pero ellos se registraron ya en la audiencia. Ya ellos estaban en la audiencia. No le puede pedir una rebeldía porque yo estaba en la audiencia. Se cayó el internet. Los jueces no pueden hacer nada porque... Sí, claro. Y en eso se diluían procesos y al final no se conocían. O sea, yo conozco como de 6 procesos que para conocerlos fue cuando se volvió a la presencialidad. Claro, pero es que el sistema jurídico dominicano, Amadeo, está hecho para asistir presencialmente. Lo otro es un invento. Yo relajaba mucho con mi esposa, porque cuando ese tema de la virtualidad, COVID-19, fundamentalmente, a mí me tocaba asistir a personas. Y yo, por ejemplo, Giovanni, uno se ponía la toga, pero se ponía un pantalón corto. Sí, y tú estás bien. O sea, sí. Esas son de las cosas como hacer un programa de televisión en calzoncillo o en chancleta y que la gente diga, pero mira, tiene un traje. O sea, no te vende. Eso, y lo digo así, lo traigo así, para que como que se vea, es un relajo, sí, pero eso que dice Amadeo, se me fue el internet, pero se te va a propósito. Es decir, y ahí se le da larga ese proceso. ¿Quién termina perjudicado? El usuario. Final de la jornada, el usuario. Pero, fundamentalmente, Amadeo, yo creo, finalmente, porque Amadeo tiene varios compromisos, finalmente, ¿qué usted cree que ha sido el Ministerio Público en estos últimos años? ¿Ha logrado cambiar la cara de lo que antes existía o ha logrado avanzar en algo? El Ministerio Público ha avanzado un poquito en algo. Un poquito. Sí. Exacto. Al final de cuentas, el Ministerio Público sigue necesitando de personal idóneo. Hay muchos fiscales que son incapaces. Hay muchos fiscales que no saben hacer una investigación. Pero al final también es falta de recursos. También se necesita seguimiento a esos fiscales en cuanto a la calidad con la que depositan un proceso. Yo veo muchos procesos en los tribunales que se caen por cosas tan sencillas, sí, que casi un estudiante de derecho se la sabe. Y simplemente me preocupa cómo hay gente que hace y deshace, comete delitos y por errores del Ministerio Público se caen. Pero el día que ahí se implemente un control de calidad y una evaluación, hay muchos que saldrán del escenario y ojalá también que se contrate a personal más idóneo. Amadeo. Bueno, señores, las gracias a Amadeo Peralta por haber estado aquí con nosotros en Despertar Político. Sin lugar a dudas ha sido una conversación interesante. Uno de los abogados que lleva una lucha constante contra los invasores de tierra, contra las personas, contra estas bandas que operan en la República Dominicana y que son un dolor de cabeza para nosotros. Las gracias, Amadeo, por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, sigan en sintonía con su espacio Despertar Político.